marido y un vaso de café. ¿Qué tal en la oficina? Prepárame. Muy buenas noches. Quisimos abrir esta República de las Letras desde Antofagasta con un tema que ha significado un himno en estos primeros 7 días de cuarentena personal, porque individual, como está sometido todo al espectro de lo íntimo en este país, porque ya no nos podemos besar, tampoco nos podemos topetar, ni menos nos podemos ver. Entonces estamos aquí los 4, por si alguien no los conocía, la ingeniera de cosas varias, Francisca Navarro. Buenas noches. La ingeniera resfriada. La ingeniera resfriada por Fucaya, por la peste bubónica. Bernardo Cienfuegos, directo desde el sector tropical de la vida. Hola, buenas. Y nuestro cuarto republicano, es el cuarto poder, quien armó, fue el artífice. O sea, a uno siempre le pasan cosas malas, uno siempre anda fracasando en la vida, ¿sabes? Bueno, nos encontramos con el profe Cristian, a partir del estallido nos agarramos, no nos soltamos más y ahora armó el en vivo. Así que muy buenas noches. Buenas noches. Profesor Cristian Campos. Buenas noches, a punta de tutoriales. Vamos a ver qué sale. Solo autodidacta. Chicos, teníamos pendiente, la semana pasada tuvimos que repetir en la radio, porque la Radio Sol, que es la radio, que es nuestra señal radial, se encuentra de modo muy, muy inteligente. Ellos están haciendo teletrabajo, por lo tanto no tenemos estudio. Ustedes comprenderán que ir a una radio es un gran foco de infección. Entonces suspendimos a última hora la lectura y el comento de un libro que ya habíamos hecho en la última sesión de nuestro club de lectura rebelde, y habíamos decidido comentarlo en La República, que es El cuento de la criada. El cuento de la criada, un libro publicado en el año 1985, escrito por la escritora canadiense Margaret Atwood, y se trata de una novela distópica, en lo que suponemos de un futuro relativamente cercano, en un presente distópico en donde, tras unos supuestos ataques terroristas islámicos, el poder político es tomado por la fuerza, con la excusa de defenderse contra un enemigo poderoso. Interno, un enemigo externo poderoso, ¿cierto? Aumenta el militarismo y disminuyen todas las libertades y derechos personales, y sobre todo sociales. No hay libertad de prensa y sobre todo no hay derecho de las mujeres. Las mujeres se dividen en castas y se promueve el miedo y la sospecha entre ellas mismas. Son oprimidas y entre algunas se perjudican. La criada se considera como un objeto de valor, ya que cuyo máximo valor está en sus ovarios, siendo un receptáculo necesario para alcanzar el nivel de nacimientos que necesita esta nueva sociedad que se está construyendo. Dicho aquello, una pequeña solapeada del libro, de este libro que se vuelve a ser muy famoso el año 2017 con la emisión de la serie El cuento de la criada, y que además tiene una película el año 90. Que se aleja bastante del libro, ¿eh? La película, en realidad, la película se aleja bastante del libro. La serie, por lo menos la primera temporada, es bastante fiel al relato del libro. Hay una película también. Del año 90. Eso sí. ya no lo sabía. Del año 90. Pero se aleja mucho del libro. En realidad, como que tomó algunas cosas y no tiene mucho que ver con el libro. La serie sí. La serie sí, por lo menos la primera temporada, sí, efectivamente está muy basada en el libro. Los diálogos son... Yo vi la primera temporada y hay diálogos, está el entorno, el clima bien logrado. Es una buena serie, está entretenida. Y está bien lograda en términos de lo que cuenta la novela. Le vamos a decir a la Connie Ulloa en el grupo del Club de Lectura, y ya mandó el link para que lo vean. Pero bueno, el profesor Cristian Campos, Mateo, nos puede dar entonces ahora un resumen del texto. Bueno, más o menos tuvo así un poco la solapa, y en realidad tiene que ver con lo mismo. O sea, se supone que en algún momento un grupo terrorista islámico ataca el Congreso, digamos, mata al presidente de Estados Unidos,
y por tanto comienzan a restringirse las libertades individuales, ¿sí? Se pasa de una democracia liberal a una especie como de teocracia fascista, por llamarlo de alguna forma. Hay varios conceptos ahí, pero a mí me gusta más el de teocracia fascista, en términos de que se cambia la ley por el Antiguo Testamento, y además, ¿cierto? Es fascista en el sentido de que hay un control de la vida personal absoluto, digamos. Y tú hablabas respecto de las más perjudicadas ahí sin duda son las mujeres. ¿Sí? Son a las primeras que se restringen sus libertades, a las primeras que se les quita su dinero, a las primeras que se les circunscribe al mundo del hogar y de la reproducción, es inmediatamente a las mujeres. Entonces, ahí encontramos a nuestra protagonista. Oye, claro, la protagonista que se llama Defred. Porque el comandante donde ella residía se llama Fred Waterford. Entonces, del sentido de pertenencia, claro. Fred, porque en teoría ellas le pertenecen. Esta que es una clasificación como de la cadena de mujeres, están solamente para procrear hijos del comandante. ¿Cierto? Lo que pasa es que, mira, este es un libro narrado en primera persona, ¿cierto? Por una protagonista que está criada, que se llama Defred, ¿cierto? Hay que decir que este no es el nombre de ella, porque lo que hacen estos tipos luego de este golpe de Estado es construir un nuevo orden social. Correcto. ¿Cachai? Un orden social, cuando decimos orden social, decimos orden. No hay régimen de la falta, está absolutamente todo constituido, hay una jerarquía, ¿cierto? Sobre todo masculina, porque en el caso de las mujeres, ellas están solamente diferenciadas por sus vestimentas, sus trajes y los roles que les son asignados a los patriarcados. Bueno, y ella el estilo narrativo es muy interesante porque ella lo que hace es, a ratos tiene racontos de lo que fue su día anterior, donde ella no se llamaba Defred, ella pierde su nombre, ella se llamaba June. Bueno, y se recuerda que ella estaba casada, había tenido una hija, no sabe qué pasó con la hija, y luego vuelve al presente, y así es como nos vamos enterando de una serie de cosas, y bueno, lo interesante de todo esto, porque tiene un final, por supuesto, trágico, como todas aquellas cosas que nosotros leemos, pero tiene un epílogo, además que es interesante. Ya, Fran, ¿tú nos podéis contar cómo estaban divididas las castas de las mujeres? Ya, bueno, la división de mujeres estaba hecha en 6 categorías. Las criadas, que era esta categoría a la que pertenece la protagonista, que son mujeres fértiles y que solamente se dedican a procrear en razón del comandante. Ya, visten de color rojo. Están luego las tías, que son aquellas que dirigen a las criadas y tienen las si ellas cometen algún error, y son las que ocupan una vestimenta café. Luego de eso tenemos las esposas, que son estériles y esposas del comandante y ocupan su vestimenta azul. Tenemos las martas, que son las que visten de verde, y ellas hacen labores de aseo y cocina, y también son estériles. Luego tenemos 2 categorías más excluidas, que son las no mujeres, ¿ya? Que son estas mujeres desterradas y que se las deja como en la intemperie hasta la muerte. Y tenemos las esposas, ¿ya? Que son estas mujeres de los hombres pobres que en realidad pueden hacer lo que quieran. Entonces, como que en teoría son las más libres de esta sociedad distópica, ¿ya? Y a contrapelo tenemos la clasificación de los hombres también. Ya están los comandantes, los ángeles, los guardianes y los ojos de Dios. Ya están de acuerdo a su escala jerárquica en el poder. Los comandantes son los que gobiernan, los ángeles son servidores, los guardianes son los guardaespaldas de los comandantes, y los ojos de Dios son aquellos que vigilan la infidelidad, porque la infidelidad hay que recordar que es algo que rompe con este mundo ficticio creado. Hay una cosa que nos pregunta aquí a través de la página de YouTube la Mauri Huanca, abrazos,
si esto está basado en alguna época en específico. Tenemos que pensar de que esta obra salió el año 1985, fue publicada, ¿ya? Y resulta que la particularidad de la narrativa de Atwood es que ella no inventa nada. No es que haya, no sé, pues haya hecho ciencia ficción propiamente tal, tirando un mundo completamente nuevo, no, sino que está basado en un Estados Unidos donde el miedo a los espías, el miedo a las intervenciones, a los fundamentalismos, existía en la gente. Por lo tanto, justamente no es que esté basado en una época temporal específica, sino que es una realidad de Estados Unidos llevada hacia una línea temporal que es nueva, pero con los miedos que tenían los estadounidenses en ese momento. De hecho, ella cuenta en una... ¿Por ti? ¿Estoy? Ahí sí. Ya Ahí sí, continúa, te estábamos cubriendo. Entonces, claro, ella contaba que también había hecho un recorrido por Checoslovaquia, por varios países de la Alemania, o sea, perdón, de la Europa Oriental, digamos, en pleno régimen de la Unión Soviética. Entonces, como que muchas de las ideas respecto del control de la vida de las personas también las había sacado de ahí. Y ella se basa también en una cuestión como media nuclear, digamos, por llamarlo de alguna forma. Hay una sociedad que está profundamente contaminada, una contaminación ambiental que impide, digamos, que las mujeres se reproduzcan. O sea, solamente son algunas mujeres y también, digamos, muy pocos hombres las que tienen la capacidad todavía, digamos, de tener hijos. Por eso son tan valiosas las criadas, digamos. Oye, y eso es súper interesante porque ya el año 1985 ella plantea dos cosas interesantes, y lo segundo lo plantea de modo muy interesante en términos narrativos. Ella plantea que es una sociedad que ha caído en este problema grave de la infertilidad producto de la contaminación ambiental. En el año 85 en general era muy poca la gente que estaba hablando de los problemas de contaminación y los efectos que podía tener. Y lo segundo es que pareciera darse por sentado que son las mujeres las infértiles. Que le ofrece tener relaciones sexuales con ella para quedar embarazada y así poder salvar su vida. Pero es un tema que no se toca, es completamente tabú. O sea, no se puede decir que los hombres no son fértiles, digamos. Son las mujeres las que tienen el problema, digamos. Pero eso tiene que ver, eso tiene que ver con la instalación de este fundamentalismo religioso en el que hay reglas súper específicas. De hecho, a lo largo de todo el libro es el relato, justamente como decía tú, Marce, en primera persona, el que nos va dando indicios de un pensamiento desde la otra vereda, pero al fin y al cabo lo que nos encontramos es que constantemente nos van marcando una pauta y una tendencia de que las cosas deben ser así, porque si no se nos va al carajo todo de nuevo. Claro. Eso también es muy interesante, porque es como funciona finalmente todo. Sí. El miedo como herramienta. Sí, porque por ejemplo es casi, oye, es un buen punto, Bernardo, porque bueno, nosotros ahora estamos en el tema del coronavirus y nos vamos a morir todos, porque nos vamos a morir todos, es verdad, pero más venimos con nosotros un proceso social muy intenso, donde de algún modo se derrumbó no solamente un modelo, sino sobre todo, como dice nuestro querido Mirko Macari, lo que ha sucedido es que se derribó un orden cultural. O sea, el principal cambio, ¿cierto?, en nuestro país es un cambio cultural. Y es efectivamente sobre ciertos sesgos sobre los que se funda este orden, y uno de esos sesgos es claramente el patriarcado, ¿cachai? Para la gente que no lo entiende, que piensa que a uno no le gustan los hombres, y no es así, nos encantan los hombres, los amamos, los necesitamos, pero hay un orden patriarcal que no permite, por ejemplo, que cuando se habla de esterilidad, siempre es la mujer la que acude al médico, se hace todos los exámenes, y para un hombre ser estéril, o sea, de hecho, la esterilidad perpetua e incurable es una causal de divorcio. Desde siempre, siempre existió el divorcio en Chile. Parece que antes no disolvía el vínculo. Y siempre ha sido causal de divorcio, por ejemplo. Entonces, era impensable decir a un tipo que era estéril. Siempre la mujer se oculta como bajo cuerda. O
son aquellos puntales sobre los que se construye un orden que resulta opresor no solamente para la mujer, sino que también para el hombre. Claro. Oye, ¿cómo se llama? El que adoraba ahí en la... Coronavirus, que se pega. El coronavirus haciendo lo suyo. Coronavirus, sí, coronavirus. Oye, yo quería tocar un tema importante que se los había dicho ya, y es el sin consentimiento es violación. Ya, porque todavía, ahí me pierdo qué pasó, traté de buscar, pero encontré que la última noticia había sido en julio. Entonces, revolución, violación del carajo, pero hasta ahora se supone que la única manera de castigar una violación ante la ley es que la víctima haya puesto resistencia. Oye, y ojo, una cosa más heavy todavía, y también salió las noticias hace un par de meses atrás, el tema de que en Rapa Nui las penas para la violación por isleños son menores. Y son menores porque ellos tienen, no sé cómo llamarlo específicamente, no recuerdo el nombre legal o técnico, pero lo consideran dentro de su cultura. En cuarentena. Ya voy a empezar. Estamos todos juntos y Robert. Le toca el turno a Yanin, que cuenta que a los 14 años fue violada por una pandilla y tuvo un aborto. La semana pasada contó lo mismo y parecía casi orgullosa. Incluso podía no ser verdad. En las sesiones de testimonios era más seguro inventarse algo que decir que no tienes nada que revelar. Aunque tratándose de Yanin, probablemente sea más o menos verdad. ¿Pero de qué fue la culpa?, pregunta tía Elena mientras levanta un dedo regordete. La culpa es suya, cantamos al unísono. ¿Quién los provocó? Tía Elena sonríe, satisfecha de nosotras. Fue ella. ¿Por qué Dios permitió que ocurriera semejante atrocidad? Para darle una lección. La semana pasada Yanin rompió a llorar. Tía Elena le ordenó que se arrodillara delante de la clase con las manos a la espalda para que todas viéramos su cara roja y su nariz que no paraba de gotear, y su pelo rubio pastizo, sus pestañas tan claras que parece que no las tenga, como si se le hubiera quemado en un incendio. Ojos quemados, tenía un aspecto asqueroso, débil, escurridiza, sucia y rosada como un ratón recién nacido. Ninguna de nosotras querría verse así jamás. Sabíamos lo que iban a hacerle, la despreciamos. Llorona. Porque andabas con la falda corta, porque andaba en lugares oscuros. Entonces, a mí eso fue como lo que más, dentro de los paralelos que uno puede hacer en las distopías, con la vida real, fue el tema de esta como falta de aceptar el hecho de que sin consentimiento es una violación. Claro, y eso en el texto está muy bien puesto, porque además, cuando ellas son violadas, porque son violadas las criadas, en un ritual que de ahí el profesor nos va a internalizar, porque el profesor es un paralelo más interesante de todo, lo hizo con la Biblia, pero es que hay una cosa ritual súper dura, de hecho muy crudo. Me cuentan, yo no vi la serie y seguramente no la veré jamás porque ustedes saben que tengo un problema, es que cuentan que también es muy crudo. Entonces, sí. Pero efectivamente no hay fuerza. Como no hay resistencia, ellas no ponen resistencia porque además le otorgan este carácter ritual y sacro. Al momento en que el comandante accede a la criada, donde, para hacer un pequeño spoiler, abajo está la esposa. Bueno, y así... Ahí volví, ya. Mira, en la Biblia lo dice. Ya. Ahí tienes a mi sierva Bilha, acuéstate con ella para que dé a luz en mis rodillas, y así por ella yo también tendré hijos. Y le entregó a su sierva Bilha como esposa, y Jacob se acostó con ella. Ella concibió y dio a luz está tocando la cámara, un hijo para Jacob. Entonces, ahí, digamos, es súper literal el tema de que la sierva está de espalda y la esposa está, digamos, hincada detrás de ella. Está en el fondo, la cabeza de la sierva queda en las piernas de la esposa, digamos. Y de esa forma, digamos, tienen relaciones. Se produce la violación, en el fondo. O sea, no en el fondo se produce la violación, en realidad. Es una violación. Es una violación. No una violación. Es una violación.
Ahora, Oye, y es súper heavy que estemos discutiendo eso. Bueno, aquí no estamos discutiendo nada porque vamos a morir no de verdad, pero por último para las futuras generaciones, o sea, no podemos, no, y sabes que en esa parte en particular está esta cosa, te fijas, el año 85, que es lo mismo que hacen las tesis, pero desde la vereda, desde la otra vereda, que esto es, y la culpa no era mía, y, ¿cachai? Y este como todo lo... llega como información de que una distopía es, de una u otra forma, este futuro no deseado, que tiene todo patas para arriba, que está muy lejano en el tiempo, o que está fuera de los cánones que nosotros conocemos o entendemos, que es algo posible, pero que no probablemente no pase, no ocurra. Obviamente que el concepto en contraposición a lo que plantea Tomás Moro en Utopía, o sea, con este afán de perfección, de gusto humano, de todo lo que es bien o bueno para el hombre, o para el ser humano en general. Pero es bastante interesante cómo existen siempre similitudes, o han existido muchas similitudes entre las grandes distopías y lo que plantea justamente Atwood en su texto. O sea, no sé, pues tenemos en 1984 en El Mundo Feliz, en V de Vendetta de Alan Moore, plantean estos espacios de gobiernos totalitarios ligados de una u otra forma a lo religioso o llevado al culto incluso cierto tipo de pensamiento y cómo al final siempre nos encontramos, como hablábamos recién, con todos estos elementos muy presentes en la realidad. Ya les comentaba yo recién que Atwood había tomado elementos que eran muy comunes dentro de la sociedad estadounidense, pensando que estaba metido en mediados de los 80, Guerra Fría todavía y cosas por el estilo. Elementos como, por ejemplo, los espías. O sea, había gente que espiaba las relaciones sexuales, este culto, para que se cumpliera como correspondía. Y al final nos vamos a dar cuenta de que todas tienen elementos en común. Pero la pregunta mía es, y se la dejo a la gente que nos está viendo y se lo planteo a ustedes, o sea, que estamos tan lejos de esa distopía, estamos tan alejados de este futuro poco probable dentro de nuestra propia realidad, cuando menos discutible. Sí, bueno, en 1984 también tenían un tema con el sexo. De hecho, estaba la policía del sexo, ¿no? La mina que se va con el protagonista era parte de la policía del sexo, ¿no? Y también solamente, una vez más, solamente los proles, que eran las clases más bajas, podían tener sexo así como libremente, sí. ¿Cachai? Bueno. Y en Un Mundo Feliz está el tema de la inseminación artificial. Exacto, en el año 1932 Huxley hablaba, entonces tampoco tenían sexo. Bueno, claro. No sé qué tiene la gente contra el sexo. Oye, la Biblia no toca el tema sexual, ¿eh? Pero, al menos en el Nuevo Testamento. Yo hablo por Cristo. No, pero el Antiguo Testamento no. Oye, pero no tiene Cristo no tiene una sola mención, dice. Cuando viene este joven rico, cuando viene Sebastián, es puro ego. Oye, ¿por qué caímos en el tema del sexo? Volvamos a nuestra moralidad, por favor. Siempre se refiere al sexo. Bueno, Foucault decía que lo que el poder católico. Follar es lo importante, dicen ustedes, ¿cierto? Yo coincido con esa idea. Volvamos a nuestro modo de seres de luz, sobre todo ahora que vamos a morir. Pronto. Siempre sabríamos que moríamos. Ya, yo voy a hablar del tema que me importa siempre, cruzar los textos. ¿No era el sexo? Ello voy a ¿No era el sexo el tema importante? Ya, y así estoy, pobre, pero bueno. Ya, no voy a dar detalles de que mi hija parte del programa. Solía desdeñar este tipo de conversación. Ahora la deseo ardientemente. Al menos era una conversación, una manera de intercambiar algo. O nos dedicamos a chismorrear.
Las marcas saben cosas, hablan entre ellas y hacen correr de casa en casa las noticias oficiosas. No hay duda de que escuchan detrás de las puertas, como yo, y ven cosas por mucho que desvíen la mirada. Alguna vez las he oído, he captado fragmentos de sus conversaciones privadas. Nació muerto, o le clavó una aguja de tejer en el vientre. Debieron de ser los celos que le estaban devorando. O un tono tentador, lo que usó fue un producto de limpieza. Funcionó a las mil maravillas, aunque cualquiera diría que él habría notado el gusto. Muy borracho debía estar. Claro que a ella la pillaron, por supuesto. O ayudaría a Rita a hacer el pan, hundiendo las manos en esa blanda y resistente calidez que se parece tanto a la carne. Me muero por tocar algo, algo que no sea tela ni madera. Me muero por cometer el acto de tocar. Oye, ahora que no nos podemos tocar. Ahora que no nos podemos tocar. Ahora que estamos con distancia social. Hay otra parte en el libro El donde... distanciamiento social, bueno. Hay otra parte del libro donde también aborda el tema desde la, no sé, pues en algún momento pasan como un control policial y claro, pues ella tiende o su primera iniciativa es como atentar a este policía y lo que quiero hacer referencia es que a pesar de todo el control en estas cuestiones tan totalitaristas, siempre de una u otra forma emerge el deseo, de una u otra forma está presente ahí el deseo como un elemento, aunque sea en un coqueteo así bien fruncido, una mirada, una cuestión así, un cambio de luces, pero nada más, digamos. Es que es importante como... Oye, yo tenía marcado la parte esa que dice nuestro profesor, Cristian. Acá está, mira, no, que tengo que leerlo, porque es muy lindo. Bueno, efectivamente ella con su par pasan un control de estos que no son orden que se instituye y a lo que estamos sometidos todos, porque en realidad nadie es libre en la vida, todos tenemos hay un orden social que nos oprime, ya que nosotros enfrentamos resistencia. Y el cuerpo personal, y no lo digo yo, lo dice mi marido muerto, Michel Foucault, el cuerpo siempre es un espacio, siempre debiera representar un espacio de resistencia, ¿cierto? En la búsqueda, el deseo de placer, incluso después, bueno, la protagonista June empieza a tener igual allí, a coger como loca, como coneja con Nick, que es este tipo que se lo lleva a La Serena, y efectivamente ahí uno empieza a notar que hay una identidad que se restablece a través del deseo, porque ella en definitiva después incluso después ella tiene sexo con el comandante, pero ya apropiada, empoderada de su cuerpo. Y desde eso, porque bueno, hay que decir que ella después en el desarrollo de la novela se convierte en una figura política, o digamos, ya su sesgo mucho más político, ya un poco en el referente, en este acompañamiento, que eso también es muy interesante, como este sujeto personal abre una puerta donde además pueden pasar las otras también, que es algo muy propio del feminismo que proclama Atwood. Y lo último que quiero decir a este respecto es que el comandante, y esto le pasa a todos los fachos, y perdónenme, pero yo creo que le pasa a todos los fachos. ¿En serio? No puedo. De que el deseo y el sexo para él no forman ningún vínculo, por lo tanto para él no existe el amor. Entonces mi mensaje para los fachos de esta noche es que dejen de reprimirse y salgan a coger. Bueno, ahora no se puede coger porque coronavirus, moriremos, pero eso es mi tema del deseo, mi aporte al programa. Oye, bueno, como para terminar de hacer el spoiler, el comandante, sí, pues sí, ya con todo sino para qué. El comandante saca como de este recinto a Defred y la lleva como un tipo de... Ya, le roba un lleva disfrazada. Claro, le roba disfraz a la esposa, y ahí Defred se encuentra con una amiga que había como podido huir de este convento, que se llama Moira. Moira. Y ahí a ella le cuenta cómo había huido, cómo había encerrado a las tías para poder huir. Y bueno, finalmente lo que pasa es que la esposa del comandante encuentra la vestimenta y a
ya de Fred se la llevan detenida, porque recuerden que la infidelidad estaba pegada. Así, de hecho, existían estos que se llamaban los ojos de Dios, que eran los encargados de ver la infidelidad en el convento. Ay, adjudicándole a Dios todas las cosas. Dios puro quería que Sebastián no robara el banco de Talca. más lo hizo. Ahí está Sebastián lleno de tic. Era la disposición del banco de Talca ser robado. Cierto. No, toda El la banco de culpa era de Talca Sebastián, tenía gracias que disposición. el banco tenía la puerta abierta. Mutó a un banco malo, por eso debía ser castigado y saqueado. No se Era un transformó en banco buena que se iba a persona. convertir en buena persona. Oye, profe Cristian, es interesante. Bueno, hay que Sí, decir yo que, quiero bueno, destacar algo, antes que se me vaya la idea. Para mí, Ya, tenés que repetir todo porque te fuiste en el momento en que justo me iba a lanzar con el speech. Ya. Te fuiste en el momento peak del coronavirus. Oh, santo cielo. Te fuiste entre la última semana de abril y la primera Tanto semana hablar de mayo. deseo. No, mamá fue tremendo, compañero, porque partiste y te fuiste. Ay. Estábamos tan ¿A cansados. quién no le ha pasado? Estábamos todos, teníamos fe, Cristian. Ya, chiquillos. ¿Me escuchan, cierto? Sí, antes de partir, antes de lanzarme de súper nuevo. bien. Para mí el libro es interesante en el sentido de que invita un poco a reflexionar respecto de la fragilidad de los sistemas y de cómo algunas cosas que damos por sentadas se pierden rápidamente de un momento a otro. Y en algún momento, la misma de Fred lo dice, habla, digamos, del tema de la bañera. Nada cambia en un instante. En una bañera en la que el agua se calienta poco a poco, uno podría morir hervido sin tiempo de darse cuenta siquiera. Por supuesto, en los periódicos aparecían noticias, cadáveres en las zanjas o en los bosques, mujeres asesinadas a palos o mutiladas, mancilladas, solían decir. Pero eran noticias sobre otras mujeres, y los hombres que hacían semejantes cosas eran otros hombres. Y en algún momento ya lo dice, o sea, en algún momento entregamos la Constitución y pensamos que iba a ser transitorio. Vino el ataque terrorista, mataron al presidente, atacaron el Congreso y todo, y no hicimos absolutamente nada. Ahora, todo esto lo digo a partir, digamos, de estado de excepción constitucional, con toque de queda de por medio, como de alguna forma, en pos del orden, de la estabilidad, vamos entregando nuestras libertades, digamos. Y el miedo y el terror como un gran mecanismo de control político. Sí. Bueno, el Por fin. miedo y el castigo sobre los cuerpos han sido históricamente la forma de sostener la forma de sostener modelos, órdenes sociales. Y es por eso que se hace tan interesante. La Fran contaba que no le había gustado tanto el libro. Yo creo que a mí el libro como temática me encantó, lo encontré un poco extenso, raro. ¿Lo podría haber resuelto antes o no? Sí. A mí igual me pareció que podría haber sido escrito en la mitad de páginas que tenía. Porque nos cueste leer, no porque nos cueste... Me sobra la mitad del libro. No, lo que pasa es que en ciertas partes se hacía como medio... Sí. Y por ejemplo, yo hice el comparativo porque busqué libros que tuvieran como la misma extensión con... ¿Hizo un Excel? Ah, claro. ¿Hiciste un Excel? Por ejemplo, hay un libro que nosotros leímos que tiene una extensión similar, que es Correr el tupido velo. ¿Ya? Y por ejemplo, no sobra nada. Con Correr el tupido velo no sobra nada. Entonces, yo ahora no sé si de repente uno como que no engancha mucho con estas distopías más contemporáneas, porque igual las distopías clásicas son mucho más previas a esta. 30, 40, claro. Justamente. Sí, a mí me pasó lo mismo. Había partes en las que encontraba, no sé, de repente tiene que ver con las descripciones, tiene que ver con profundas reflexiones que estaba bien dentro de lo que estaba hablando, pero se excedían o se extendían demasiado y al final como que uno iba perdiendo el hilo y iba perdiendo el interés. El interés, sí. A mí me pasó justamente que llegaba el momento en que éramos, ya que lata, sí, te entiendo, pero ya lo dijiste otra vez, así que voy a pasar a las páginas para ver qué sigue, cómo va la dinámica. Sí, a mí me agotó un poco el libro. Es una buena historia y yo a la pasada he visto sí, uno que otro capítulo de la serie
y está muy bien hecha, pero creo que le faltó rapidez, le faltó dinamismo, no sé. Léanlo antes de leer. O si ya vieron la serie, pero es súper importante que lo lean. Pero está a la Hay altura, elementos, por está a la ejemplo, altura de que las tienen- distopías clásicas. Orwell, no sé, Aldous Bradbury y Huxley, Huxley. Bradbury. No sé. ¿Está a la altura o no? yo voto que sí. Yo lo pongo. Yo creo que no lo han, yo creo que no aparece, bueno, por una cuestión que es natural, que es porque es mujer. Además porque está escrito por una mujer y la mujer. Pero ojo que sí está considerado, hay parte de la crítica que lo considera como Sí. parte de la línea de las distopías, de las grandes distopías. Por eso Pero, lo pregunto, porque dentro de las cosas que leí lo tiran a la misma de ahí, altura ¿cómo se llama? Claro, a estar a la misma altura no lo sé, yo creo que tiene que ver, y es, insisto, una apreciación personal, que tiene que ver por la cantidad de páginas, por en cierto fundamentalismo islámico, funciona de esta manera, no hay que sacarle la vigencia a ello. Yo sí la considero una buena obra, pero agota, quizás para otra forma, no sé. No, yo encuentro que está al nivel. Está absolutamente. Ahora, claro, cada texto tuvo, o sea, lo que hace Huxley el año 32, cuando se imagina un mundo futuro donde van a haber anticonceptivos, clonación in vitro, bueno, ok, pero Huxley, ¿cachai? Pero luego lo que hace Orwell en 1984 y lo que hace Bradbury también son lecturas de sus tiempos actuales con una cierta proyección, porque en el fondo lo que hace una distopía es tomar ciertos elementos del mundo actual y exacerbar aquellas cosas que parecen ser dañinas para el orden social. Y en eso a mí me parece que cumple, me parece que el tema, ella dice en el prólogo que no es una novela feminista, y yo siento que no lo es. Siento que es una gran novela, es una gran distopía, desde mi modesto punto de vista, que quién soy nadie, pero bueno, pero yo puedo para mí decir que a mí me parece que yo la pongo al nivel de las grandes distopías. Una de las cosas que leía... Además que, claro, temporalmente está escrita en el 85, entonces está muy alejada de las otras. Una de las cosas que leía respecto de este libro es que cada vez que se incluye en las listas escolares en Estados Unidos, se genera una serie de reclamos de los papás. Entonces, sí. Porque puede ser una entrada a lo mejor para otros libros de feminismo más duro, quizá, o más con más contenido. Claro, y de hecho cuando se produjo, empezó toda la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, también hubo reclamos porque pensaban de que justo la serie y justo este libro se empezaron a hacer un poco más populares, empezaron a mencionarse más, y era una campaña contra Trump, cuestión que evidentemente del libro del año 85 no lo es. Claro. Sí, pues. Ahora, está enmarcada en la segunda ola del feminismo, claramente, por eso, bueno, porque siempre hay una lectura, por eso hay una crítica y la Add Goodbye y mira, ¿cierto? Hay una reflexión más clara. Ya, parece que estamos en la hora, chicos. Sí. Sí, yo creo que ya, sí. Ya aburrimos mucho. ¿Dimos la lata? Dimos la lata ya. No, lo pasamos. Bueno, mira. Sí, es un primer nunca intento. Nadie nos ha escuchado. Pedimos nunca disculpas nunca nadie nos ha escuchado por los errores de técnicos. temporada. Ya, oye, volveremos el próximo lunes. Bueno, contarles que como no se están grabando los programas, mañana en la Radio Sol, porque tenemos un espacio que está pagado por Resumar, vamos a poner un recocido anterior, pero no queremos dejar de estar presentes, de acompañarles, decir que leer básicamente no sirve para nada, chicos, no se hagan expectativas, pero nos pueden acompañar en este periodo en que... Enfermedad respiratoria, que la idea es que no nos pillen con el coronavirus, porque eso sí que sería fatal. Cierto. Sí, bueno, en mi caso también teletrabajo, terminando semestres, cosas por el estilo. Mis colegas de la educación pública están bien agobiados por el tema de la pega online, sobre todo porque hay muchos chicos quienes estamos acostumbrados a trabajar en colegios vulnerables que no tienen formas de conectarse y están ahí forzando la mano o obligando a que esto sí ocurra. Harta fuerza para los colegas, harta paciencia también,
yo creo que ya todos sabemos que tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que cuidar a la familia y que pronto volveremos a las calles, volveremos a las demandas que son justas y a los cambios que son necesarios. Eso. ¿Estoy o no? ¿Me Sí, escuchan? sí, está. Ah, ya. Te perfecto. escuchamos, profe. Bueno, que aproveche este periodo que algunos tienen el privilegio de poder hacer esta cuarentena. ¿Dura para la otra semana? Sí, y ahora sí te puedes despedir, Cristian. Ya, no, un abrazo a todos, que se cuiden, que algunos tenemos el privilegio Ya decidimos, ¿no? de poder hacer esta cuarentena, que es un privilegio, y que aprovechen de leer, de revisarse esta lectura. Y un abrazo a todos, es el momento de cuidarse. Ya, cariño a los chicos del Club de Lectura Rebelde. Sí, Tenemos muchos Club de cariños Lectura para ellos. online, plataforma Zoom, sábado a las 20 horas. 21 horas, no sé, por ahí vamos a estar poniendo la... Ya chicos, los quiero muchito a los tres, se me cuidan. Bueno, soy la más vieja, ergo, soy la que primero debo morir. Ya niños, y esta ha sido la República de las Letras. Online. On fire, en tiempos de pandemia y revolución. Muy buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao.